Bueno, compañeros, espero que se encuentren muy bien todos con esto de la cuarentena. Voy a proceder a hacer la exposición oral de mi video. El tema que yo escogí es Schopenhauer como educador. Schopenhauer fue un filósofo muy famoso sobre el cual se hablan diferentes ámbitos. A pesar de que no escribió propiamente sobre la educación, este, sí descubrí que varios otros filósofos lo tomaron a él como un rol de educador, por lo tanto lo decidí escoger a él y utilicé algo que se llaman las consideraciones introspectivas de Friedrich Nietzsche, en el cual la tercera consideración está basada única y exclusivamente en este tema, que es Schopenhauer como educador. Bueno, Nietzsche toma aquí la función real del educador y comienza con una reflexión en la cual se refiere a las preguntas que intenta responder a lo que Schopenhauer consideraba como el alma joven. Dice que el educador tiene única y exclusivamente esa finalidad, tratar de guiar a los estudiantes o a los discentes hacia el desarrollo del alma joven. El alma joven es un concepto en el cual se dice que todas las personas anhelan y buscan y desean sobre todas las cosas el amor y el bienestar. Bueno, la función del educador en este sentido pasa a ser la de un libertador, que de la mano de la cultura, también como liberadora, van a accionar al estudiante para sacarlo de un embotellamiento en el cual vive y lo conduce a encontrar la libertad tan ansiada que es el alma joven. Nietzsche pregunta cuáles deberían ser los principios en la virtud que tienen que presidir la educación y se pone a analizar y a filosofar un poco sobre esto. Él llega a dos principios básicos. El primero dice que el educador debe reconocer los dotes particulares de su discípulo, cuáles son los talentos que tienen los estudiantes y tratar de potenciarlos y trabajar sobre ellos para que el estudiante pueda generar nuevos conceptos, pueda crecer como persona y que no se le niegue ninguna oportunidad con respecto a las habilidades o los dotes que ya son innatos dentro de él. El segundo es que todo educador debe cultivar con todas sus fuerzas para establecer en ellas una armonía necesaria para un engrandecimiento del propio ser. Aquí es bastante importante tomar en consideración que dice que no se debe de ejercer una acción destructora que accione contra otras fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros como educadores podemos ejercer basado en nuestros criterios y no en la realidad, lo que puede ser algo que va a frustrar al estudiante y que no le va a permitir crecer de la manera correcta. Entonces, al no ejercer una función destructora, sino simplemente ser un mediador que va a ayudar al estudiante, se va a generar un nuevo principio de conceptualización en el cual el estudiante puede y debe desarrollar lo que nosotros anhelamos como el alma joven. Bueno, continuamos. Schopenhauer se encuentra con tres peligros principales que son los que se han enfrentado todos los filósofos que trabajan en el ámbito de la educación. El primero de ellos es la soledad que se enfrenta el docente o el filósofo con respecto a los contemporáneos. Como ustedes sabrán, no todas las personas trabajan en ese ámbito o en esa línea directamente de tratar de potenciar las habilidades que tienen los estudiantes. Por lo tanto, en el momento en el que un docente empieza a trabajar sobre una área especial o específica, mejor dicho, lo que va a generar a su vez es un rechazo también por parte de los demás compañeros. Por lo tanto, se empieza a generar una soledad y una deprivación sociocultural que va a vivir en carne propia ese docente. El segundo es el despertar de la verdad. Esto es un tanto difícil de conceptualizar, pero voy a tratar de darles el ejemplo más claro con base a lo que Nietzsche propone.
Dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver todo completo. Él da de ejemplo un lienzo. Dice que cualquier persona que llegue y vaya a ver directamente ese lienzo, lo único que va a observar es el lienzo en sí, pero no está analizando ni está tomando en consideración el pintor, qué pensaba el pintor, qué materiales utilizó el pintor y qué otras herramientas están conceptualizadas para la generación de ese producto en sí. Entonces, cuando se habla del despertar de la verdad, se tiene que tomar en consideración que nosotros debemos de ver todo el contexto que existe para poder analizar el contenido en sí. Esto es un tanto difícil de entender, porque dice que salir del escepticismo y de la renuncia crítica para poder conducirse por este medio de una contemplación que Schopenhauer consideraba como trágica, considera la imagen como un conjunto y la interpreta de la misma forma. Y el tercer peligro con el que se encuentra es que el filósofo y el educador se van a encontrar con algo que se llama el endurecimiento. ¿Qué es el endurecimiento? Bueno, desde el punto de vista moral como intelectual, se refiere a cuando un hombre pierde su ideal y cree que de hecho de enriquecerse o adquirir un conocimiento puede llevar al individuo a la felicidad. Esto es lo que nosotros consideramos en este momento como la erudición. Es una crítica directa hacia la erudición. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si bien lo vimos, Dewey trataba de que por medio del conocimiento nosotros adquiríamos lo que queríamos o tratábamos de validar nuestra realidad. Eso está muy bien, pero también tenemos que tomar en consideración que de nada nos sirve tener un montón de conocimiento y creer que eso es todo. Tenemos que ir siempre muchísimo más allá de eso. Tenemos que mantener nuestra humildad, nuestros valores, nuestros principios, lo que nosotros consideramos como correcto y trabajar sobre eso. No creer que porque sabemos teoría o que sabemos un montón de cosas, ya eso es suficiente para poder decir que somos excelentes educadores o que somos excelentes filósofos y que con base a eso vamos a poder seguir creciendo y no necesitamos crecer más, ya todo está conceptualizado de la manera correcta. Bueno, otros peligros que nos podemos enfrentar nosotros mismos también como educadores, siempre conceptualizándonos en la perspectiva que tenía Nietzsche sobre Schopenhauer, es la época. ¿Qué quiere decir la época? Bueno, como ustedes saben, la historia está escrita por las personas que ganaron las guerras. Eso es lo primero. Entonces, la historia que nosotros conocemos pudo haber sido muy diferente si, por ejemplo, la hubiera ganado la Alemania nazi en el momento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo el conocimiento que nosotros tenemos, todo el conocimiento que nosotros validamos o lo que creemos por cierto, está basado en las cosas que ya han pasado. Si nosotros nos desprendemos de ese concepto, de esa conceptualización, de que la realidad del conocimiento que tenemos es solo esto y que esta es la verdad, y pasamos a tratar de analizar, como decía anteriormente, un todo de la herramienta, del concepto, nos vamos a dar cuenta de que es muchísimo más complejo de lo que nosotros creemos y que tal vez las conceptualizaciones que tienen las personas en este momento no son necesariamente las correctas, sino que podemos tener una manera de pensar completamente diferente a lo que se vive en el presente. Esto nos conceptualiza o nos lleva hacia otro peligro más, que es el Estado. Bueno, Schopenhauer consideraba de que la filosofía y la educación no deberían de ir de la mano directamente con el Estado. ¿Por qué? Como hemos visto, la educación que se brinda a nivel de Estado está basada en una serie de normas
o de características que el Estado quiere que se estén dando en específico. Esto lo empezamos a ver, digamos, para darles un ejemplo, en la década de los 90 cuando se empieza con la educación técnica, que empiezan a salir un montón de carreras como secretariado, mecanografía, que se estaban utilizando con base a generar un nuevo producto de personas que se vayan a incorporar dentro del Estado. Estas educaciones, bueno, durante la administración Chinchilla Miranda vuelve a pasar nuevamente. Empezamos a observar que la educación técnica o la educación que se brindan en las universidades están basadas única y exclusivamente en lo que el Estado quiere para poder mantener la economía y llevarnos hacia un rumbo que ya tiene bien planificado el Estado. ¿Qué va a pasar con esto? Que nosotros no somos solo una máquina o un número o una moneda que el Estado quiere para nosotros. Schopenhauer lo que proponía era que nosotros buscáramos, como mencioné anteriormente, lo que se considera como el alma joven. Entonces, nosotros no necesariamente podemos adquirir la felicidad solo a través de los estudios, sino que tenemos que buscar siempre más allá de lo que se nos está dando para poder saber hacia dónde vamos y qué es lo que nosotros queremos hacer. Unas consideraciones finales que toma en cuenta Nietzsche sobre lo de Schopenhauer es que necesitamos que la educación nos eleve, y eso nos lleva a ciertas consideraciones. La primera es dónde termina el animal y dónde comienza el hombre. Esto tiene una relación directa con nuestra conciencia. En el momento en el que nosotros sabemos que estamos conscientes y que queremos hacer algo y que tiene implicaciones que nos va a llevar a algo, nos empezamos a considerar como un hombre. Pero eso es porque alcanzamos el amor, alcanzamos los ideales que queremos tener. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nos elevan los filósofos, nos elevan los artistas y nos elevan, según Schopenhauer, los santos. La cultura es la idea que nos coloca en la tarea de acelerar la venida del filósofo. Aquí se le está dando una importancia amplia a lo que es la cultura, que si prestamos atención a nivel de Estado, la cultura no es tan importante como generar, por ejemplo, nuevas generaciones de ingenieros en computación, de ingenieros eléctricos, y que es solo lo que criticaba tanto Marx, una máquina de creación. Es imposible enseñar el amor, pero cualquier persona que se entregue con todo su corazón va a consagrar la cultura y va a demostrar la cultura. Una cosa es que no se pueda demostrar el amor y otra es ponerlo en práctica. Cuando nosotros lo ponemos en práctica no lo estamos demostrando, lo estamos mostrando lo que es el amor. El acto de la lucha contra las influencias, los hábitos y las leyes que no tienen como fin la producción de un genio. ¿Qué es el genio? La persona que busca y anhela y alcanza lo que tanto digo anteriormente como el alma joven. Por último, y para terminar el discurso que les tenía, la crítica de Nietzsche es en general a los establecimientos pedagógicos, para los cuales se necesita una reflexión para concebir instituciones completamente distintas y dotadas de otra organización. Esto lleva e implica las modificaciones curriculares pertinentes, en la cual nosotros estamos tratando de trabajar específicamente en la creación mental, que las personas sean plenas, que las personas se sientan bien, que amen, que tengan conciencia, que no vean un solo cosito, sino que traten de analizar todos los contextos de los contenidos y vayan directamente hacia lo que tanto anhelan, que es su alma joven. Que tengan muy buenos días.